Bienvenidos al en vivo de los miércoles. Hoy hablaremos, ¿se puede recuperar el hígado? Así lo logras. Con la participación de Ale Berumen y Lilian Castellán. Y con ustedes, el doctor Fernando Leal. ¡Bravo! Muchas gracias, caray. Es que tenemos una locutora de lujo aquí. Muchas gracias, mi querida Lili. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Leverumen, también por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Miren, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el hígado, pero específicamente basado en hígado graso, porque hay muchos problemas en el hígado, no solamente el hígado graso. O sea, puede haber desde problemas infecciosos como las hepatitis A, B, C y otras, ¿no? Que se dan. También algunos otros virus pueden hacerlo, algunos parásitos incluso pueden generarlo en el caso de los infecciosos, bacterias y otras cosas, ¿no? Pero en este caso hablaremos de hígado graso, que tiene dos vertientes muy importantes y una es el hígado graso alcohólico y el hígado graso no alcohólico. Pero hoy específicamente hablaremos de hígado graso no alcohólico porque cada vez tenemos un incremento en este tipo de problemas, en este tipo de pacientes que presentan esta entidad. Entonces es muy importante que ustedes sepan cómo prevenir los problemas hepáticos. Ahora, radicando en esto, también es importante saber cuáles son los síntomas y cómo identificarlo precozmente, porque resulta que ya tenemos incluso a población pediátrica teniendo una gran cantidad de problemas en el hígado. O sea, esto es un dato muy fuerte, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa lo que estamos hablando y necesitamos realmente tener mucha conciencia de que nuestra población en general se está enfermando, sobre todo por las alteraciones de sobrepeso, obesidad, porque a final de cuentas la conjunción de grasa en el hígado, pues es un tema que requiere el entendimiento de los problemas metabólicos y del exceso de alimentos y el exceso de otras cosas que no les podemos llamar alimentos. Entonces, para poder entender por qué es tan importante hablar del hígado graso, pues hoy tenemos la presencia de Ale Berumen. Ale Berumen, a ver, cuéntanos. Oye, Ale, a ver, cuéntanos, ¿por qué es tan importante hablar de hígado graso? ¿Por qué seleccionaron el tema de hígado graso? Ok, el tema de hígado graso lo seleccionamos porque es una patología que ha estado creciendo abismalmente en los últimos años. Ya se ha reportado incluso en niños que está creciendo esta enfermedad. Entonces no es posible que siga aumentando a esta velocidad y que pase de forma imperceptible. Oye, pero aparte que los papás no sean conscientes de ello, ¿no? Porque, a ver, si estás dando este dato, que es muy importante, a mí se me hace muy relevante, los papás tienen que estar muy atentos porque ¿cuáles son los datos que me harían sospechar que mi hijo pudiera tener hígado graso? O sea, porque me imagino que el pronóstico ya teniendo hígado graso va a caer como el de los adultos que a 30 años o menos pudieran llegar a generar cirrosis o cáncer o algún otro problema, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos, ¿y qué estadística tienes con respecto al tema? Pues en México aproximadamente se estima que el 50% de la población puede tener mayor riesgo de tener esta enfermedad, pero es el 50%. 50% y solamente se reporta entre el 40 y 49% oficialmente con Pero esta ¿por qué? O sea, enfermedad. fíjate, tomando en cuenta que el 75% de la población promedio tiene o sobrepeso o obesidad, va vinculado al hígado graso. Y tú Correctamente, dices que solamente el 50, el 50 pero que no se detectan todos. es correcto, ¿Por qué? está subdiagnosticado. Es decir, hay mucha gente que lo padece, pero no es una enfermedad que tampoco presenta síntomas de primera instancia. Entonces, al no presentarlo, la gente no va al doctor, se acostumbra a las molestias, a la inflamación, a salir siempre con triglicéridos altos, elevados, al acúmulo de grasa, y es por eso que no se les detecta este hígado graso hasta que ya se hace un estudio. Ok, vas a buscar ahorita un dato para podérselo dar a la población, para que hombres y mujeres sepan, porque uno de los temas importantes aquí de detección es el volumen abdominal. Y ojo que no es lo mismo abdomen, a todos se los decimos, abdomen que cintura. Entonces el volumen abdominal y el de la cintura son importantes. Entonces nos vas a comentar ahorita, búscalo y nos vas a decir cuáles son los volúmenes en hombres, en mujeres y en niños que necesitamos tener para que la población sepa que si excede esos límites pudiera llegar a presentar en algún momento hígado graso, ¿no? Estamos, y entonces, ¿qué otros datos tienes? Y pues solamente comentarles que ahorita la prevalencia mayor en qué edad se prolonga más es entre los 40 y 59 años, entonces el
acudan a su médico y vean que todo esté en orden. Ok, entonces nada más para poder hacer un break ahí. Dices que entre 40 y 50, 55 años. El otro día hablaste de los estudios que se tenían que hacer mínimo las personas, ¿no? Y entonces se tienen que hacer un estudio de colon, o sea, una colonoscopía en esa edad. Tenían que checarse la cintura. ¿Qué más tenían que hacerse? Un ultrasonido. ¿Qué más? Una biometría hemática, sanguínea, un ultrasonido ya en caso de que lo requieran, ya de Abdominal. abdominal. Y pues Registros de próstata en hombres y mama en las mujeres. Ok, perfecto. A ver, y te interrumpí, ¿qué otra cosa más? y pues decirles que los hombres en esta ocasión son los que tienen mayor riesgo de presentar hígado graso. Esto está asociado de la parte genética, los hombres tienen mayor predisposición a tenerlo, pero pues cualquier persona que tenga un acúmulo de grasa Abdominal. tiene riesgo de tener hígado graso. Ok, pues Ale, gracias por los datos como siempre. Fíjense por qué es tan importante hablar de hígado graso. Ahora, no es lo mismo cuando estamos hablando de grasa abdominal, estar viendo la grasa de la lonja a estar viendo la grasa de las vísceras, ¿ok? La grasa de la lonja, la grasa que rodea el abdomen, se puede de alguna manera detectar con un pliegue, con un plicómetro, con el análisis, tocándolo, incluso palpándolo. Pero la grasa del abdomen no. Hay que hacerse algunas pruebas. La bioimpedancia es una de las más ocupadas, es una de las más ocurridas, pero desde una resonancia puede hacer, un DEXA, una radiografía puede hacerlo, pero la bioimpedancia es uno de los métodos más ocurridos porque no es invasivo, es rápido y es muy acercado a la normalidad, a lo real que se presenta en un paciente. Entonces, las principales vísceras como el intestino, el epiplón menor, el epiplón mayor, que son las coberturas de grasa que cubren a estos intestinos, el hígado, incluso el corazón, son los órganos que principalmente pueden llegar a generar más adhesión de grasa a nivel de la lonja, ¿no? Y a nivel del abdomen, a nivel de las vísceras. Esa grasa visceral es la que está estropeando todo el tema. Tomando en cuenta la anatomía, el tubo digestivo se conforma desde la boca hasta el ano, todo el tubo digestivo, pero incluye también al páncreas y al hígado. Entonces, todo eso se enferma, no solamente se enferma el hígado, se puede enfermar todo, es más, todo el cuerpo. Las principales funciones del hígado es funcionar como el laboratorio del cuerpo. Puede sintetizar proteínas, puede hacer enzimas, hace defensas, cataliza cosas, procesa alimentos, distribuye alimentos y sus células se denominan principalmente hepatocitos. Hay muchas más células, pero las mayores que tiene son los hepatocitos, las células del hígado. Esas células del hígado tienen la capacidad de almacenar cosas. Una de las cosas que almacena, entre otros datos, son grasa. Almacenan grasa y además de almacenar grasa van las vitaminas liposolubles dentro de esas moléculas de grasa. Y es muy importante porque puede almacenar muchas cosas que va a distribuir, pero entre ellas, repito, es la grasa. Entonces, si una célula del hígado llamado hepatocito le estás cargando la mano, le estás metiendo una gran cantidad de grasa al organismo, toda esta va a tener que pasar directamente por el hígado y mucha de esa se va a quedar ahí. Y otra de esas, cuando la pueda, la va a distribuir, pero cuando no, se la va a quedar el hepatocito. Y imaginemos que esto que estoy simulando aquí es una célula y por dentro tenemos vacuolas, como un consomé. No sé si han visto un consomé grasoso, ¿no? Que está el agua y en eso se hacen pelotas literalmente de grasa. Literalmente, si viéramos un plato, eso sería la célula. Y por dentro, adentro del contenido, que es el citoplasma, veríamos moléculas de grasa que no es otra cosa más que lo que realmente se forma en nuestras células de forma endógena. Entonces, mientras más grasa le pongas, mientras más cabeza de puerco, mientras más pollo, lo que sea que le vayas a poner, o carne, se va a segregar la grasa y se van a hacer literalmente bolas o pelotas de grasa. Esas pelotas de grasa, cuando se juntan en el hígado, luego se desbordan y el hepatocito tiene que crecer. Se inflaman las células del hígado, generando también inflamación del hígado, que es muy común esto, ¿eh?
Entonces se adapta, imagínense que luego a veces el citoplasma, o sea, lo líquido de la célula queda un poquitito y todo esto atascado de grasa. Y de acuerdo a las partes del hígado que se detecte la grasa, porque no nada más es en una parte en específico, pueden ser en muchas partes. Tenemos lóbulos, tenemos diferentes zonas en el hígado que tienen diferentes funciones. Y dependiendo las células que se están dañando por el exceso de grasa, son las repercusiones del hígado graso. No es que sea uno solo, es que hay una gran cantidad de repercusiones y unas desencadenan más problemas inflamatorios que otras. Incluso desencadenan más problemas de cáncer que otras partes. Entonces, tienen que saber que dependiendo de las zonas en donde se atasque las células de grasa del hígado, es la repercusión que va a tener. Ahora, viéndolo desde ese punto de vista, también los niños o las edades de los pacientes manifiestan cuáles son las zonas en las cuales se va a quedar más atascada de grasa la célula. ¿Por qué factores se puede hacer esto? Porque consumimos más de todo. Es mentira que solamente consumiendo carbohidratos se van a generar triglicéridos, que son la grasa que se queda adosada en esas células. Y otras grasas, también el colesterol puede hacer esas cosas, ¿no? El exceso de colesterol y sus fracciones también lo pueden hacer. Pero principalmente los triglicéridos lo son. Entonces, uno comiendo lo que sea en exceso, pueden ser proteínas, carbohidratos, lípidos, o sea, grasa, o cualquier otro excedente. Si tú comes de más, todas esas vías de reserva van a generar triglicéridos. Y todo eso, aunque sean proteínas en exceso, van a tener que almacenarse entre los tejidos externos, o sea, el epitelio, ¿no? La lonja y otros fragmentos, otros pliegues que tenemos, y el hígado. Entonces, una vez que se queda esa grasa en el hígado, ahora sí podemos decir que va a generar funciones proinflamatorias. El exceso de grasa lo que genera es inflamación. Entonces, comer más, no tener las vitaminas necesarias, el no hacer actividad física, el que nosotros tengamos una patología crónica, el que hayamos tenido una lesión previa del hígado, por ejemplo, una infección, hace que el metabolismo se vuelva mucho más lento y eso también puede generar que participe en la generación de un hígado graso. Por eso es tan importante estar analizando de dónde viene cada uno de los problemas. Ahora, bien otro fragmento. Si nosotros estamos analizando que las células hepáticas son las que tienen los problemas principales, curiosamente van a ir afectando la señalización de lo que nosotros vamos distribuyendo en el cuerpo. O sea, si se inflama la célula hepática, puede haber una inflamación en todo el organismo. Y si se inflama el hígado, como el intestino y el páncreas es parte del tubo digestivo, también queda lesionado. Entonces no es raro ver que las primeras manifestaciones de un hígado graso sea, 1, que se incremente el volumen de cintura. 2, que se presente distensión abdominal, o sea, distensión de las vísceras, lesiones de las vísceras, problemas de intolerancia a más gases, más irritación que pueden aparecer como colitis o como algún tipo de síndrome de intestino irritable, también que se presenten más inflamación en articulaciones o en todas las partes del cuerpo, dolores de cabeza, por supuesto también debilidad, cansancio, porque como el hígado se encarga de hacer las funciones de generación de energía y distribución de la energía y es muy importante para poder hacer el metabolismo de todas las moléculas energéticas del cuerpo, pues se altera y entonces en ese momento vamos a tener debilidad en los pacientes. Eso es sumamente importante, son los datos primarios. Pero si eso crece, podemos llegar incluso a manifestar dolor debajo de la costilla en el lado derecho, ¿sí? De su costilla del lado derecho, debajo, está el hígado. Entonces ahí podemos empezar a manifestar dolor. También en casos muy severos, también podemos tener lesiones en la vesícula biliar porque tanta grasa que también mandamos a la bilis y además espesa o cualquier otra cosa puede generar o puede ser propenso a que la bilis sea más espesa y puede llegar incluso a generar lodo biliar y otros factores. Pero por si fuera poco, entonces el sistema inmunológico también empieza a fallar. Entonces no es raro. Si esa inflamación sigue, entonces una célula hepática puede morir y esta célula que la tiene que reemplazar dividiéndose, en lugar de dividirse y hacer otra célula igual, esta célula que murió es reemplazada por un tejido fibrótico. Ese tejido fibroso, que ya no es una célula,
se empieza a prolongar con un proceso inflamatorio y entonces empieza a dejar cicatrices. La palabra cirrosis genera, o significa cicatrices. Repito, la palabra fibrosis, repito otra vez, la palabra cirrosis significa cicatrices. Entonces, dentro de esas cicatrices, nosotros tenemos una fibrosis tan avanzada que puede llegar a generar en un paciente una lesión muy severa, otra vez como al grado de la cirrosis, y la cirrosis, si no se procura, puede desembocar en cáncer. De tal manera que esas fibrosis hacen que el hígado empiece a trabajar de un 100% a un 90, a un 80, a un 60, a un 50, hasta que el hígado empieza a trabajar muy poquitito. Entonces, una vez trabajando poco, ese hígado ya no puede hacer sus funciones principales como la generación de proteínas, distribución de alimentos, distribución de la inmunidad, comunicación, generación de albúmina para poder hacer transporte, distribución del hierro, etc. O sea, podríamos quedar con anemia, podríamos quedar lesionados con un proceso crónico degenerativo, podemos desembocar en diabetes, podemos desembocar en hipertensión, podríamos desembocar en trombos. O sea, hay una infinidad de problemas que se pueden llegar a asociar a la descomposición o al no funcionamiento adecuado de un hígado. Entonces, dentro de todo esto, hay que ser muy precisos con esta información porque regularmente los pacientes, una vez que llegan a presentar algún tipo de problema de lesión hepática como el hígado graso, la principal pregunta es ¿qué hago? Y es muy puntual lo que se tiene que hacer. Uno es actividad física. Importante la actividad física. Segundo punto, necesita uno corregir la alimentación. Eliminar el consumo de carnes rojas. Eliminar el azúcar de la dieta totalmente. Y con azúcar no me estoy refiriendo a las frutas. Nos estamos refiriendo directamente a todos los productos procesados como dulces, panes, refrescos y compañía. Todo lo procesado, todo lo que industrialmente está ocupando monoidisacáridos, que es el azúcar. Muy importante. Viene un tercero que es la suplementación. ¿Cuáles son los suplementos más, utilizados que se ha visto muy buena utilidad? El primero es las microalgas, espirulina máxima, clorela, fundamentales para esto. Se han investigado en gran cantidad de procesos de dislipidemias o incremento de las grasas en el cuerpo, pero en hígado graso es una maravilla, es maravilloso. Entonces se tendrían que implementar, por favor, esto no es una consulta, busquen directamente asesoría con su departamento médico y ahí va a estar. Tampoco se extrañen si de repente dicen, es que yo no conozco tanto de nutrición. Bueno, busquen a un especialista que sepa de nutrición, ¿no? Que sería muy puntual. ¿Qué otro es importante? La vitamina D. Se ha visto que los pacientes con hígado graso tienen vitamina D muy bajita, por debajo de 30 nanogramos sobre decilitro. Es muy importante estar evaluando la vitamina D y considerándola en el tratamiento. Otro de ellos es el zinc. El zinc es un elemento súper importante para la prevención de las lesiones hepáticas, específicamente las fibrosis y además las complicaciones a largo plazo. Pero el zinc se tiene que dar acompañado de selenio. Entonces el zinc con el selenio es una de las mejores alternativas. Otro punto valioso también serían las vitaminas del complejo B y no puedo descartar a ninguna. Pero el problema es que las personas con hígado graso también tienen problemas en el metabolismo y la absorción de nutrimentos porque también se daña el tubo digestivo. Entonces esos pacientes regularmente tienen que buscar cuáles son las isoformas de esas vitaminas, por ejemplo, las vitaminas del complejo B, pero ya activas, y también tendrían que buscar cuáles son las vías de inoculación de las vitaminas del complejo B. Por ejemplo, la B12 tiene que ser inyectada. Esa no puede ser vía oral. ¿Para qué? Para que tenga una mayor vía de absorción y concentración en la sangre. Muy importante esto. Ahora, algo que también resulta valioso es que las personas, cuando están siendo evaluadas de forma nutricional, también vemos carencia de ácidos grasos. Entonces la piel se reseca. Y eso nos habla de carencias de grasa, sobre todo a nivel de los ácidos grasos omega 3. Por eso el tratamiento con omega 3 es muy valioso. Y tenemos dos vías principales. La vía del extracto de los alimentos, o sea, más bien tres vías. Los alimentos, como comer frecuentemente pescado, o chía, linaza, espirulina, en forma adecuada, o sea, moliéndola bien. Y la otra vía es la suplementación, que puede ser mediante los extractos de los peces, que hay cápsulas de aceite de pescado, pero esas hay que recordar que no se pueden dar por más de un mes seguido. No se pueden dar por más de un mes seguido. ¿Por qué? Porque pueden llegar a inflamar el hígado incluso, ¿no? O sea, tiene que darse un proceso muy puntual, o sea, ciclos muy puntuales, no más de un mes, y suspender un mes y volver a incorporar. Pero, por ejemplo, dar semillas
es algo sumamente importante porque las semillas, cuando se muelen, obtenemos unos muy buenos extractos de ácidos grasos omega 3. Por ejemplo, las fuentes como la chía, que se tienen que moler y remojar, la linaza, que se tiene que moler y remojar, sacha inchi, que es una semilla peruana muy buena, que se tiene que moler y también masticar adecuadamente y así se puede procesar. Y tenemos también el efecto de las microalgas que también tienen ácidos grasos omega 3. Pero el reino vegetal no tiene EPA y no tiene DHA. Dependemos de darles un buen soporte nutricional adicional para que el mismo hígado haga su proceso. Pero estas vías son muy seguras porque el empezar a dar chía, linaza y espirulina a un paciente con hígado graso también está garantizando un nivel adecuado de fibra. Y si nosotros tenemos un buen nivel adecuado de fibra, que es otro de los suplementos importantes, nosotros podemos decir qué cosas sí necesitamos que se absorban y qué cosas necesitamos que no se absorban. Porque si el paciente no tiene niveles adecuados de fibra, que son 35 gramos en promedio al día, ese paciente no va a secretar la grasa por medio de la bilis. La grasa lo que hace es tiene un ciclo directamente al hígado y el hígado la manda directamente a la bilis y la bilis la saca, ¡pum!, directamente hacia el tubo digestivo. Entonces, cuando hay un buen nivel de fibra, se va por el excusado, pero si no, se vuelve a regresar. Es un problemón. Entonces, necesitamos un buen nivel de fibra y eso lo obtenemos de los mismos alimentos o de la suplementación con omega 3, pero de origen vegetal. Hay unos muy buenos que tienen ya la mezcla de perfectamente molida de chía, espirulina y linaza. Entonces eso los pueden ocupar todo el tiempo sin suspenderlo, que es lo ideal en el hígado graso. Y aparte de eso, estar evaluando a que el volumen del abdomen y el volumen de la cintura estén descendiendo porque van íntimamente ligados. No sé si han visto que luego las personas debajo de la costilla, en el borde de la costilla, se les hace como una lonjita y se les pellizca esa lonjita. Regularmente cuando las personas tienen ese dato, cuando se les puede pellizcar la lonjita en el borde de la costilla, en la parte de abajo, en el borde, regularmente van a tener un acúmulo en las vísceras muy importante de grasa. Ahora, Ale, ¿cuáles son los niveles adecuados del volumen de cintura? Ahora sí, de cintura. Para las mujeres debe de ser Mujeres. menor o igual a 80. Menor o igual a 80 para las mujeres en cintura. ¿Cintura o abdomen? No, cintura. Cintura. ¿Y en hombres? Menor a 90. Ok, ¿y el máximo permitido? 94, pero ya sería. Sí, pero eso ya sería. Entonces, mujeres abajo de 80 la cintura sanísimo, hombres abajo de 90 la cintura muy sano. ¿Dónde está la cintura? Bueno, para los que no la encuentren, dicen, ¿dónde está la cintura? Principalmente se encuentra en la parte más breve del tronco. O sea, nuestro tronco es esto, va desde el cuello hasta la barca, la pelvis, todo este rollo. Aquí, este es el tronco. Entonces, la parte más breve de mi tronco, eso se le considera la cintura. Regularmente en las mujeres y en hombres se encuentra a la altura de la 10ª costilla, pero uno lo puede ver en la parte más breve. Hay personas, por ejemplo, los hombres somos más cuadraditos, ¿no? Entonces, pues, es muy común que donde esté la parte más breve, ahí la señalas y ese es el objetivo que tienes que perseguir. Hombres no pueden exceder los 90 centímetros de cintura. Mujeres no pueden exceder los 80 centímetros de cintura y repito, se mide a la altura de la parte más breve del tronco. Entonces, el tronco va del cuello a la pelvis. Entonces, ahí es donde ubicas y dices, esta es la parte más breve. Va a la altura de la 10ª costilla, que regularmente no está a la altura del ombligo, está sobre del ombligo. ¿Sale? Es la parte más breve, donde se hace la parte más delgadita. Y ahí se la tienen que tomar y eso no lo pueden rebasar, porque si no, empezamos a tener problemas severos. Y eso, curiosamente, en las nuevas guías que se están empleando para poder diagnosticar síndrome metabólico y que a su vez va asociado al hígado graso, te dicen que el criterio más importante es el volumen de cintura y el volumen de abdomen, ¿verdad, Ale? El volumen de cintura. Entonces, estamos hablando del volumen de cintura asociado a incremento en la glucosa, asociado a incremento en los triglicéridos, el colesterol, el ácido úrico, la presión arterial, muy importante, y evidentemente los niveles de insulina. Entonces, todo eso lo tenemos que valorar. Pero una persona que tiene hígado graso va asociado a algunos otros problemas importantes como ovario poliquístico, como diabetes, como hipertensión, como intolerancia a la glucosa, intolerancia a la insulina y a la glucosa, la absorción de alguna de ellas y la recepción de la otra, problemas gastrointestinales crónicos. Entonces, todos esos diagnósticos que van asociados a un hígado graso
Es muy poderoso y es muy interesante que ustedes empiecen a tomar iniciativa porque la enfermedad es silenciosa. No se da uno cuenta que lo tiene y los datos son francos. Usted tiene el volumen de la cintura aumentado siendo hombre, más de 90 centímetros, siendo mujer, más de 90 centímetros, más de 80 centímetros de cintura, inmediatamente tiene que hacerse un ultrasonido hepático, tenemos que hacer pruebas de la función hepática, hay que hacer una química sanguínea para poder saber si las grasas se elevaron, si los triglicéridos están arriba, si el colesterol está arriba, si sus fracciones están arriba, si las grasas totales están arriba, cómo están los niveles de glucosa. Y también lo indicado será hacerse una bioimpedancia eléctrica. ¿Qué es eso? Es un estudio que pasa electricidad por el cuerpo, es una maquinita donde te subes como báscula, electrodos en los pies, electrodos en las manos, te corre electricidad a muy bajo grado, los pacientes con marcapaso no pueden hacerlo, y entonces van diagnosticando por dentro de tu cuerpo cuál es, qué es músculo, qué es grasa, qué es hueso, qué es agua y dónde están ubicados. Hay aparatos que son muy potentes haciendo esto, ¿sí? Pero tenemos que diagnosticarlo. Ahora, volviendo al tema de la suplementación, ya dijimos que es muy importante el omega 3 en la suplementación, cada uno con sus dosis. La vitamina D, muy importante la suplementación con el paciente con hígado graso. Tercer punto, zinc y selenio, muy importante en este tipo de pacientes. Cuarto, la espirulina máxima junto con clorela son herramientas muy importantes para que los pacientes puedan mejorar la metabolización hepática. Y a eso se le suman otro tipo de, digamos, alimentos y nutrimentos que están vinculados a los polifenoles. Entonces tenemos el diente de león, la alcachofa, el cardo mariano, la hierba del sapo, que tienen componentes muy importantes para poder ceder sustancias que contienen alcoholes, o sea, polifenoles, y que son los que ayudan a poder neutralizar la toxicidad y segundo, a degradar la grasa. Pero esto no puede funcionar si el paciente no hace actividad física. Escúchenlo bien, ¿eh? Si el paciente no hace actividad física, el hígado graso nunca se va a ir de su organismo. Entonces, le podrán dar el cardo mariano que quiera, le podrán dar la espirulina que quieran, le podrán dar la hierba del sapo que quieran, pero si el paciente es sedentario, ese problema va a quedar permanente. Eso es algo sumamente importante comprender, porque los pacientes esperan el chocho milagroso para poder mejorar. Pero el tema de hígado graso es súper peligroso, ¿eh? Ya lo dijimos hace rato. Ya hay demostrado que hay niños de 6 años con hígado graso. Imagínense esa población a largo plazo teniendo 30, 35 años con cáncer hepático. Eso no es normal. Y se puede, otra vez repito, diagnosticar midiendo la cintura, viendo estos factores que estamos mencionando en el en vivo, que se va a quedar guardado en Instagram, en YouTube. Así que para que lo sigan, por favor, en las redes. Y algo muy importante es que también tenemos que dar fibra y probióticos en esos pacientes. Muy importante eso, ¿eh? O sea, son sustancias que no se pueden omitir dentro del tratamiento. Yo agregaría glutamina, que es muy importante para poder regular el metabolismo tanto del intestino como de todas las vísceras. Y algo muy valioso es la producción de óxido nítrico con el ejercicio y evidentemente también con la adición con arginina. Y hay un elemento que también se ha investigado muy bien, que es el resveratrol. El resveratrol es un antioxidante súper potente, es un polifenol que neutraliza perfectamente el excedente de grasa. Y no solamente se ha visto eso, sino que en el funcionamiento de los vasos puede limpiar perfectamente toda la estructura interna. Entonces degrada muy bien las grasas. Pero ¿qué deberíamos de hacer? Aunado al tratamiento de la suplementación, tenemos que hacer la corrección de los alimentos, el ejercicio y eliminar el estrés. Porque el estrés es otra de las cosas que participa altamente en el hígado graso. Y uno diría, oye, es que ¿cómo los pacientes con estrés tienen hígado graso? Sí, efectivamente, los pacientes con estrés tienen un tema súper severo con el hígado graso. Porque resulta que el estrés eleva adrenalina, noradrenalina, el cortisol y todos esos factores que nos sirven para poder vivir y defendernos, cuando están permanentemente arriba, provocan más fenómenos inflamatorios y le pegan severamente a todo el aparato digestivo, incluyendo el intestino, el hígado y el páncreas. Y entonces, si el hígado de por sí está con temas luchando para poder degradar la grasa por el exceso de alimentos mal consumidos, imagínense todo lo demás que está pasando alrededor con el proceso inflamatorio derivado del estrés. Y además, una persona estando en estrés y no está comiendo,
vierte o hace que trabaje el hígado y la vesícula y el páncreas se pueden a trabajar en exceso cuando no tienen que trabajar. Entonces están lesionando mucho más al hígado. Hay que tratar el estrés, hay que hacer actividad física, corregir la alimentación, la suplementación muy importante, acudan con su médico. Y algo muy valioso es que la corrección del tubo digestivo, incluyendo los probióticos, resulta ser fundamental. Entonces hay que trabajar muy duro para que nosotros podamos llegar a entender el contexto global, digámoslo así, de todo el abordaje de un paciente con hígado graso. Ahora, hay alimentos importantes que se han estudiado en la investigación. Muchos de ellos los prescribimos aquí en la consulta. Y uno dice, pero ¿por qué le están metiendo tal o cual elemento? O le mezclan kefir o le mezclan cosas que también es muy importante, ¿eh? Entonces, el día de hoy, Lili, que es nuestra especialista en investigación, bióloga molecular, importantemente decirlo, nos investigó dos elementos importantes que ustedes tienen que conocer como dentro de los alimentos, porque no todo es suplementación, sino también tiene que ver los alimentos. A ver, Lili, ¿qué investigaste? Cuéntanos, por favor. Primero, bienvenida, mi querida Lili. Muchas gracias, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes aquí otra semana más. Y hoy cambiando un poquito el formato, pues no les voy a hablar de un artículo, sino de investigaciones, conchas, de muchos artículos. Exacto. Exacto, para los de provincia, para los de la gente de otros países, choncho implica gordo, robusto, robusto. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Pues les vengo a hablar de el clavo. Si son pacientes del doctor, Clavo. ya sabrán del clavo de olor y de las semillas de papaya. Y no sé si se habrán preguntado por qué a veces están en los planes alimenticios. Y pues esto se debe a que el clavo de olor tiene un compuesto que se llama eufenol. Y esto nos permite bajar los niveles de enzimas hepáticas que están presentes. Cuando estas están altas, significa que el hígado está sufriendo. También ayuda a que no haya tanta acumulación de grasa, al igual que las semillas de papaya. Ok. Entonces, pues esto es muy importante. Y en conjunto, ambos tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Ok, a ver, pero fíjate qué interesante. Entonces, se vio que el clavo, en combinación también con las semillas de la papaya, pueden degradar la grasa, que en el caso de las células hepáticas es lo que genera el hígado graso. Entonces los empezamos a rebajar. Apoyan al metabolismo. Ese es uno de los puntos importantes. Ok. ¿Y qué vieron entonces? Pues principalmente encontré estudios en modelos animales, pero pues esto no nos cierra la puerta también a nosotros, ¿no? Que encontraron que estos niveles se reducen tanto por su consumo y también afectan a los genes. Ok, perfecto. Entonces también participan en la epigenética, en la Así expresión es. de genes. Por eso es tan importante que los alimentos funcionales, que ese es un alimento funcional, porque tiene un efecto totalmente positivo demostrado, los pacientes empiezan a mejorar radicalmente cuando tienen problemas de inflamación. Por eso una buena mezcla con clavo, semillas de papaya, canela y jengibre pueden provocar antiinflamación y pueden ser totalmente benéficos, ¿no? Ok, ¿algo más que acotar, mi querida Lili? Pues resaltar que esto no digamos que es la solución a todos los problemas, sino como usted ya mencionó, es un tratamiento funcional que debe de ir en conjunto con estos otros elementos, no solo confiarle a que se va a quitar el hígado graso a las semillas de papaya y al clavo. Es correcto, tiene que ser parte de una integración del tratamiento. Así es. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, mi querida Lili, como siempre, muy interesante. ¿Cuándo sacas esta publicación en Misión Verde? En Misión Verde sale el viernes. Ok, perfecto. ¿Y en Alfa en 7:20. 720? 720. Pero ¿Cuándo viene sale? El bien. viernes, perfecto, hecho. Muchísimas gracias, mi querida Gracias a Lili. todos. Que aparte de inteligente, bueno, a ver, chamacos, pues pongan atención porque Lili, pues es toda una bióloga molecular excelente y bueno, pues ya saben, una sonrisa primorosa. Entonces ahí apúntense, chamacos, con esa niña. A ver, pues mi querida. Vamos a ver, entonces, preguntas del público, porque hoy el tema de hígado graso está, de veras que lo hicimos porque nos lo pidieron mucho, ¿verdad? El tema, ¿no? Entonces, tenemos comerciales o goles, muchachos, que están solicitando. Aquí tenemos muchas preguntas, ¿no? Sí. Oye, ¿tenemos regalitos, esas cosas? ¿Qué va a haber o qué? Hoy va a continuar la dinámica para los regalos del Hidden Reach. Ok, a ver, pues dila de una vez, ¿no? De una vez para que lo tengamos completos. A ver,
Pepe Vega dice, buenas noches, tengo hígado graso y creo que, que resistencia a la insulina. ¿Cómo puedo consultar con usted? A ver, Pepe, por favor, mis teléfonos están en el muro de Instagram, o sea, sígueme en Instagram y ahí tenemos los teléfonos y con todo gusto puedes verlo, porque como ya lo explicamos, efectivamente el hígado graso va ligado directamente a la resistencia a la insulina y en mujeres al ovario poliquístico y a otros factores importantes, hipertensión y otras lesiones vasculares muy fuertes. Entonces, por supuesto que sí. Dice, omega 3 es un gran aliado contra el hígado graso. Ayuda a reducir la inflamación y mejora el metabolismo. Consíguelo en alfenlesa.com.mx. Perfecto, ya está tu gol ahí metido, mi querido Alfenlesa. Bueno, perfecto. A ver, Lili, mientras sigo leyendo esto, cuéntanos, por favor. A ver, les presento a Lili. Por favor, mi querida Lili, ¿cómo estás? A ver, Hola, buenas ¿qué vas noches. a promover el día de hoy? Pues el día de hoy les vengo a recordar que tenemos el segundo foro de reglas epigenéticas. Vamos a contar con siete talleres interactivos donde ustedes van a aprender de alimentación, cómo la alimentación puede ayudar con sus genes, que puede prender y apagar sus genes. Van a aprender bebidas fermentadas, van a aprender respiración, relajación y muchísimas cosas más. Y ahorita tenemos un precio especial hasta el 15 de septiembre, entonces estén muy atentos y no se lo pierdan. No se lo pueden ¿Dónde pueden perder. conseguir los boletos, Lili? En 720.com.mx. O sea, 7 con letra, 20 con 20 con números. número. O si no, a los teléfonos directamente que tenemos en el muro y nos puede estar llamando, ¿no? Por supuesto. Y tenemos una dinámica para el meet and greet, ¿no? Claro. Si ustedes gustan conversar con su ponente preferido, hacerle las preguntas que quieran, tomarse una foto, tiempo de calidad. Estamos regalándoselos. Tenemos nada más 5. ¿Y cuál es la dinámica? En los lives hemos estado diciendo bloques de palabras o palabras, que son 5. Ya esta sería la tercera. Y al final de que se complete la palabra, las primeras 5 personas que nos lo manden a nuestro Instagram serán ganadores de este Meet and Greet. Y también las 3 primeras serán invitados a las grabaciones de los podcasts. Van a ver la magia de los podcasts. Ok, ¿ya la digo o qué? Ya, que el A ver, ¿cuál diga es? la palabra. ¿Dónde está? ¿Dónde Ahí la está. destapo? A ver. El tercer bloque de palabras, porque ya vean los dos pasados, ¿no? Es activa. No se vale que estén diciendo la frase completa. Exacto, no la digan, por favor, ahí, guárdesela, por favor, es activa, ¿sale? Y un requisito, perdón que lo interrumpa, doctor, A es ver. que tienen que ya estar inscritos al foro para poder participar. Es un requisito, si no. Pues sí, no van a poder. Ahorita repetimos la palabra, pero es activa, ¿no? Vean los otros dos en vivos, ahí también dijimos los otros dos bloques de palabras, ¿no? ¿Estamos? Así es. ¿Va a haber regalitos? ¿Qué va a haber los que vayan? Los que vayan van a tener un kit de bienvenida y va a haber rifas sorpresas, va a haber muchos suplementos a precio especial y lo más importante, una expo donde van a poder encontrar alimentos saludables y por productores, de la mano de los productores. Ok, perfecto, justamente bien. Y va a estar Lili, ¿no? Por si los chamacos quieren llegar a conocerla, pues ahí, ¿no? Ahí está. Ahí los veo. Ahí los veo a todos, ahí les voy a firmar sus Ahí playeritas. les firmo. Listo, Lili, muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos. A ver, entonces, vamos a seguir contestando. Doctor, tengo mucho mareo y vértigo. ¿Qué podría hacer? Hay un cúmulo de cosas con el vértigo y el mareo. A ver, por ejemplo, el colesterol elevado genera mareo. Triglicéridos elevados generan mareo. El hígado graso te puede generar mareo. La hipertensión te genera mareo. Un problema de oído te genera mareo. Un problema del sistema nervioso te puede generar mareo. O sea, necesitan acudir a una revisión para que puedan determinar de dónde viene ese mareo. Es muy importante. Dice Mónica Aguado, doctor, me han diagnosticado hígado graso leve. A ver, ¿hay niveles en el hígado graso? Por supuesto que sí. Los datos más severos que pasan de leve a algo más complejo ya implican tener algún tipo de fibrosis. Es muy importante porque si no tenemos ese problema, sigue avanzando hasta llegar a la cirrosis, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado e incluso algunos pacientes desarrollan incluso cáncer. Cari, buenas noches. Perdóname, antes de decir esto. Ahora, ¿pero tiene tratamiento? Pues sí. O sea, vean el en vivo para que vean todo el tratamiento que se tiene que empezar a implementar. Buenas noches. ¿Por qué no me da hambre y me duele siempre la panza? Bueno, Cari, es que si no te da hambre, es un dato de un proceso inflamatorio. Tienes que investigar si la inflamación está en el tubo digestivo o en alguna otra parte. Pero sí, siempre necesitas una revisión.
Ahora dice por acá, espirulina y clorela, superalimentos que apoyan a la desintoxicación y dan energía. Esta semana con el 15% de descuento en la tienda online y en Amazon. ¿Es en serio? Se la pasan nomás dando descuentos, muchachas, no sean así. Y el omega 3, perfecto. También el omega 3 en descuento, por supuesto que sí. No se pierdan las promociones en alfenlesa.com.mx. Oye, a ver, ¿cómo te aventarías un comercial del omega 3? A ver. Es que Lili es buena haciendo comerciales, ¿eh? A ver, aviéntate un comercial del omega 3, por favor. ¿Quieres conocer al gran aliado contra tu hígado graso? Te presento al omega 3, disponible en Alfenlesa. Ayuda a reducir la inflamación y mejorar el metabolismo de las grasas. Corre por el tuyo a www.alfenlesa.com.mx. Eso, Chihuahua. Bravo, bravo. Aplausitos, aplausitos. Muy bien. Bueno, hasta Benny Manchis te ladra, ve nomás. Dice el Cardo Mariano, sí, Mónica Aguado, el Cardo Mariano, ya lo comentamos hace rato. Dice por acá, ¿qué tomar para el hígado graso? Ya lo mencionamos en el en vivo, pero lo voy a repetir con todo gusto. A ver, ¿qué hacer en el hígado graso? 5 indicaciones importantes. Actividad física, súper valiosa. 2, control de la mente, evitar el estrés porque el estrés también puede pegarle a los procesos hepáticos, importantemente. Tercero, necesitan corregir la microbiota intestinal y además el tubo digestivo. Cuarto, hay que corregir la alimentación y establecer perfectamente cuáles son las combinaciones de alimentos que van a favorecer a que se regule no solamente el acúmulo de grasa, sino la regulación de la inflamación. Y cuarto, la suplementación, donde los suplementos más importantes son omega 3, vitamina D, vitaminas del complejo B, metales como el zinc, el selenio, son sumamente importantes, espirulina, clorela, resveratrol y por supuesto el incremento en la fibra y en la glutamina y en tenemos por acá, me faltaba un elemento, arginina, es otro de los elementos importantes. Ahora, también existen cosas como el cardo mariano, la hierba del sapo, las semillas de linaza son súper buenas, la chía es un súper factor, sacha inchi, que es otra semilla peruana muy buena que se pueden implementar y resulta ser muy valioso. Bueno, entonces dice, mide un 80 pesos 93. Ah, caray, pues estás pasadito. Bueno, siempre y cuando sea mucha musculatura, no pasa nada. Dice Oki, dice, ¿cómo te puede encontrar en YouTube? Así, Liliana, nos puedes encontrar como doctor, o sea, DR, Fernando Leal, y ahí aparezco, y ahí aparece mi fotografía y nos puede seguir. ¿Qué probióticos? Eso va a depender de cada paciente. Doctor, estudié nutrición. Recomienda que estudie medicina como segunda carrera. Tengo 23 años. Moni, ¿puedes estudiar medicina o puedes profesionalizarte en la rama? Haz una maestría en nutrición clínica, haz investigación, tómate un diplomado en nutrigenómica. O sea, en lugar de nada más hacer la carrera de medicina. Muy importante. No. Diplomado en nutrición especializada en 720.com.mx. Ahí puedes estudiar el diplomado avalado por la Salle de nutrigenómica y entonces empiezas a especializarte, haces investigación y bueno, pues sería maravilloso, ¿no? Muy, muy importante. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que de plano no se deberían de consumir en hígado graso? Uno, azúcares. Y repito, no nos referimos a la fruta. Segundo punto muy importante, tendríamos que evitar carne roja. Por más que digan lo que digan, no coman carne roja, no tomen café. Muy importante. No consuman nada prefabricado, menos chatarra o irritantes, incluyendo refrescos, ¿eh? Para nada. Embutidos, no, por favor, en serio. Incrementar el consumo de agua sería muy bueno, ¿no? Colesterol, hígado graso, pero también estoy en el tema hormonal. Dice Patita, dice, ¿cómo bajar el nivel de potasio? Bueno, es que ese es otro tema. Vamos a tener que hacer un en vivo de temas renales, porque eso va muy vinculado al tema renal y a la hidratación. Hola, doctor, buenas noches. Fui a ver un homeópata y me mandó a hacer estudios y salí alta en triglicéridos. Tienes que tratarlo, es muy importante. ¿Cómo bajar el hierro? Ah, caray, si tenemos mucho hierro, hay un tema, ¿eh? Porque si el hierro se acumula, puede llegar a, o sea, el acúmulo se da principalmente en el hígado. O sea, así como tener el hierro abajo es malo, tener el hierro arriba provoca una enfermedad llamada hemosiderosis, o sea, genera huecos o literalmente hoyos o boquetes en el hígado. Entonces, sí, hay que regularlo, regular la alimentación, regular la fibra y otros factores, sería muy importante. Aparte de la actividad física y ver si no se tiene algún otro problema adicional
o el consumo de fármacos, que también va vinculado. ¿Cómo busco este video en YouTube? Gaby, lo puedes buscar así como doctor Fernando Leal y ahí vamos a tener, acabando el en vivo, inmediatamente tenemos ese video. O sea que tengo hígado graso, resistencia a la insulina necesariamente, no siempre, pero van siempre casi vinculados, ¿eh? O sea, yo te diría que tendrías que buscarle muy bien a la glucosa porque si no, o sea, tendríamos muchos problemas ahí. Pero sí, y tener que estar vigilando cómo es que está reaccionando tu insulina, cómo está reaccionando la absorción de la glucosa y cómo está el intestino, sobre todo eso. Dice por acá, ¿cómo se prepara las semillas? Las semillas regularmente se pueden a secar o se machacan y después se almacenan en un envase seco, fresco, ¿no? Pero pues ya hay productos que lo tienen bien procesado, como los ácidos grasos concentrados omega 3 ya están hechos. Entonces ahí lo preparas, lo remojas y se acabó la cosa. Dice, cuando tomo refresco me arde la boca del estómago. Sí, por supuesto, el refresco es de lo peor. Ni lo tomen, eso ni siquiera es, de veras, ni siquiera aporta nutrición. Entonces, ¿cómo se preparan las semillas de papaya? Se las puedes tomar frescas y se las pones al licuado. No las mastiques porque están muy amargas. Hay algunos que sí los mastican, ¿eh? Pero si, se le ponen al licuado, a un licuado en la mañana. Y si te sobraron, las puedes dejar secar y las puedes seguir utilizando sin problema. Dice por acá, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por todos los comentarios. A ver, vamos a pasar a Instagram porque tenemos muchas. ¿Por qué se pigmentan las palmas de las manos y los pies los pies y pliegues de color amarillo? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? A ver, cuando nosotros tenemos la piel amarilla, pero sobre todo las palmas y las plantas de los pies, tenemos que investigar en los ojos. En los ojos podemos ver si está amarillo, esta parte si está amarilla, si tenemos amarilla esta zona, entonces quiere decir que tenemos la bilirrubina elevada y tenemos que buscar debajo de la lengua. Si debajo de la lengua tenemos también más amarillo, quiere decir que el efecto, la pigmentación es por la bilirrubina. Entonces todo mi cuerpo, incluyendo mi piel, está reaccionando a un incremento en la bilirrubina. Le pasa a los pacientes con hepatitis o, por ejemplo, los niños que tuvieron una degradación masiva de sangre. Cuando pierdes mucha sangre, hay mucha hemólisis, se destruye mucha sangre, te pintas de amarillo porque la sangre al destruirse se forma biliverdina y después bilirrubina. Y tenemos un chorro de bilirrubina en el cuerpo. Ahora, cuando esto está normal, o sea, del color adecuado, pero solamente las palmas y las plantas se te pigmentaron de amarillo, eso significa que tienes exceso de betacarotenos. O sea, que estás consumiendo mucha papaya o mucha zanahoria o muchos jitomate y entonces tienes que bajarle al consumo. Son pigmentos que se dan, por eso se pigmenta la piel. ¿Qué necesitamos? Pues tomar el sol para que esos carotenos se partan y se forme vitamina A. Es la provitamina, la provitamina A. Bueno, pues vamos a las preguntas de Instagram. Dice por acá, hoy tenemos un chorro de Instagram, qué barbaridad, ahora sí. Andamos, pero con todo. Saludos a todos los chamacos de Instagram. Dice, ¿no te ves? No te... Es que me estaban presentando, por eso al inicio. ¡Qué felicidad! Dice, bravo, saludos doctor, muchas gracias mi querida Leida. Muchas gracias a todos los que están incorporando al en vivo. Hola doctor, buenas noches Trini, ¿cómo estás? Dice, alcohólico y no alcohólico. Efectivamente, estamos hablando de hígado graso no alcohólico, porque el hígado graso alcohólico es otro tema. Hay que estudiar otras situaciones. El alcohol es de veras un irritante, pero de lo peor. Pero peor aún es el tabaco, ¿eh? Entonces, pues sí, es otro tema. Estamos hablando de hígado graso no alcohólico. Dice, mendiga azúcar, dice por acá. Ay, qué barbaridad, chamacas, ¿cómo están ustedes? Qué gusto. Esther dice, buenas noches, doctor Fer, saludos desde Yucatán, saludos hasta Yucatán, mi querida Esther. Te mando un fuerte abrazo. Como siempre, un gusto tenerte aquí en los en vivos. Ya vimos a mucha gente conocida aquí en el en vivo. Muchas gracias. Esther dice, ¿puede una persona delgada tener hígado graso? ¿Cómo se puede detectar? Sí, a ver, hay varias cosas, ¿eh? ¿Puede tener una persona hígado graso estando delgada? Sí, porque el tema no es en la lonja, el tema es en las vísceras. Entonces, una persona que tiene muy poca musculatura, pero tiene mucha grasa corporal, sí puede tener hígado graso y eso se asocia directamente a malnutrición. Ahora, ya existen personas que tienen hígado graso y que no tienen las enzimas hepáticas elevadas. Uy, eso está todavía peor, ¿eh? Porque cuando hacemos estudios de laboratorio, buscamos las transaminasas y la gamma glutamil transpeptidasa para poder determinar si ese hígado está inflamado o no. Y resulta que esas personas, curiosamente, pueden llegar a no presentar enzimas hepáticas elevadas.
Entonces es todavía un tema, ¿eh? O sea, ya hay hígado graso que no presenta inflamación a ese nivel con las enzimas hepáticas. Entonces sí se puede presentar. Dice, omega 3 es un gran aliado contra el hígado graso, ayuda a reducir la inflamación y mejora el metabolismo de las grasas. Consíguelo en alfenlesa.com. Ay, muy bonito, muy bonito. A ver, vamos por acá. Ya también tenemos el .com.mx, ¿verdad, Ale? Ok. ¿Qué tal, doctor? Dice, ¿por qué los gases acumulados en el intestino hace que duela la vesícula? Porque, esa es una pregunta muy buena que sí la voy a contestar porque tiene que ver con el hígado. A ver, recuerden que estamos hablando de hígado graso. El colon ascendente está evidentemente del lado derecho y después baja por el lado izquierdo. Del lado derecho tenemos en la parte cerca de la fosa ilíaca, en esta parte, en la parte pegada a la pelvis, tenemos el ciego. Entonces se distiende y se llena de gas. Ahí tenemos, se considera que es el centro productor inmunológico y el centro productor de las bacterias. Es donde más hay colitis. Se genera mucho gas en esta zona. Pero entonces en el colon ascendente sube el gas y choca directamente ese colon en el borde del hígado y después hace una línea diagonal el intestino y entonces todo eso cuando está inflamado lo bota y presiona la vesícula biliar y presiona el lecho del hígado en el borde del hígado. Entonces muchas colitis se confunden con temas de vesícula, con un problema vesicular. Hay que diferenciarlo bien, sobre todo con la percusión, para saber si tiene timpanismo o no. Pero por esa razón muchas veces se llega a sobreestimular. Por eso se da el problema. Entonces dice por acá, dice espirulina y clorela de alfenlesa.com. Muchas gracias, omega 3 igual. Dice Víctor, dice, buenas noches, doctor. ¿Cuáles son los daños por metales pesados en el cuerpo? Bueno, a ver, no es el tema, pero lo voy a contestar. Porque también tiene que ver con el hígado. Regularmente los metales pesados, mercurio, plomo y estas cosas, pueden llegar a generar daños severos en el hígado. Ese es uno de sus principales blancos, pero al dañar el hígado se asocian a problemas inmunológicos, al disparo inflamatorio, a cánceres, porque están afectando los procesos metabólicos en el cuerpo, porque su centro receptor es el hígado, pero también dañan profundamente al intestino. Entonces el daño se lo lleva el hígado y el hígado termina repercutiendo en todas las demás funciones por esa situación. Bueno, vamos por acá. ¿Cuál examen se realiza para metales pesados? Víctor, no es el tema de metales pesados, pero ya se pueden estudiar regularmente los metales, se tienen que estudiar en capilares, en cabellos. En cabellos se estudian los metales, zinc, selenio, metales plomo, etc. Los tienes que estudiar de cabellos principalmente. Hay algunas otras vías que se pueden examinar, pero principalmente son así. A ver, entonces dice Diana, ¿tiene mayor beneficio consumir linaza en polvo que entera? Muchas gracias. A ver, puede ser en polvo entera, le sacas el mismo jugo, pero si a la linaza entera no la masticas, no vas a obtener ni un solo beneficio de ella. Ahora, si la linaza en polvo no la guardas en un envase que no le dé la luz y además bien sellado, pues entonces se va a oxidar y eso va a generar que se arrancie, o sea, lo que se arrancia son los ácidos grasos y entonces no funcione como tal y aprovecharía solamente la fibra. Entonces, pues, cualquiera de los dos, pero bien cuidado. Susana, ups, entonces hacer lo propio para rebajar. Yo tengo mucha cintura. Yo tengo cintura de abejorro, dice Susi. Qué bárbara eres tú. Dice, pero el azúcar, pero el azúcar, despacito, no me presiones, ¿ok, doctor? Gracias. A ver, Susi, no, 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 no. A ver, si la cintura es de abejorro, sí o sí necesitamos bajar la grasa, no la consuman. Ahora, para poder hacer triglicéridos, necesitamos de grasa y necesitamos de azúcar, no solamente de azúcar, ¿sale? Es muy importante. Entonces, no combinen esas cosas, consuman grasas adecuadas, omega 3, omega 6, omega 9, bien balanceadas, pero los carbohidratos que sean complejos, ¿no? Dice, ¿qué tipo de ejercicio es conveniente? Dependiendo la edad de las personas. Porque en el caso del hígado graso, el ejercicio es sí o sí. Una persona con hígado graso tiene que hacer ejercicio. Pero imagínense que es un niño con hígado graso, pues tiene que andar a tope moviéndose. Ya los niños están todo el tiempo en las computadoras, en las pantallas. No los dejen más de una hora en las pantallas porque eso también afecta al tubo digestivo. Y entonces tendrán que hacer todo tipo de actividad. Pero si estamos hablando de un anciano mayor a 60 años, 70, 80, que tiene hígado graso, entonces tiene que hacer pausas activas y movimientos tipo fisioterapia. Entonces, cada uno, dependiendo de sus características físicas, tendría que buscar el ejercicio
que primero le guste y segundo que realmente obtenga beneficios metabólicos. Doctor, no se escucha, ¿no me escuchó? Entonces, Aleida, te tengo una noticia. Quien tiene mal el audio eres tú. Dice, buenas noches. ¿Qué pasa si tengo más de 90 centímetros de cintura? ¿Eres hombre o mujer? No sé, no te vi tamaño. Y salgo bien en los análisis química sanguínea, función hepática, biometría hemática, función renal. Ok. Si tienes más de 90 centímetros de cintura y eres hombre, entonces, y tienes bien la química sanguínea, recuerda lo que acabo de decir, que aunque tengas bien las enzimas hepáticas, ya se presenta hígado graso. Tenemos que hacer ultrasonido. A ver, el diagnóstico de hígado graso es la biopsia. Es el número uno. Pero nadie se va a atrever a hacer biopsias porque sí, porque cuando le picas al hígado para sacar una muestra, tienes primero que saber cuáles son las partes que pudieran afectarse, porque la muestra solamente te abarca un pedacito, porque como dijimos al inicio, pueden ser varias partes del hígado afectadas. Pero sangra tanto el hígado que solamente las biopsias se dejan para casos muy específicos y casi principalmente para investigación. Hay otros datos como el FibroScan, que es un término comercial, que es no es otra cosa más que el análisis de la fibrosis, o sea, el análisis de la fibrosis en general, que se puede realizar en un paciente y es muy certero para poder identificar hígado graso e incluso fibrosis. Ahora, cuando no tenemos un método muy a la mano como esto, podemos hacer un ultrasonido abdominal y es muy poco sensible, pero sí te da datos y te orienta. Y datos indirectos como el volumen del abdomen, los triglicéridos en la sangre, el colesterol en la sangre, eso sí nos puede dar datos que pudieran llegar a asociarse a este tipo de problemas. Bueno, entonces así lo podemos hacer. Dice, resveratrol se puede tomar por periodos prolongados, gracias. Si el resveratrol es un extracto, por ejemplo, Alfenlesa tiene un extracto de 400 miligramos que está al 50%, o sea, son 200 miligramos de resveratrol. Es mucho resveratrol, pero es muy efectivo. Se tiene que tomar 2 al día. Entonces, eso se tiene que dar por 3 meses y suspenderse 15 días. Pero en pacientes muy severos se puede dar 6 meses y suspenderse 1 mes o 15 días. O sea, se tiene que destetar y darse por pulsos, evidentemente. Dice Mónica, yo tengo 70 de cintura, tengo todo alto en los estudios de sangre. ¿Será que es hereditario la mayoría? Sí, puede haber dislipidemias, o sea, puede haber elevaciones de la sangre de forma heredada, pero eso también puede ayudarte a generar alteraciones en el hígado porque puede haber personas delgadas que sí puedan llegar a manifestarlo, por supuesto que sí, y te tienes que seguir investigando. Entonces, cero grasa y azúcares, que FID es excelente para dejar el omeprazol y el sucralfato, sí, asociado al hígado. Otra vez tenemos que asociar los temas al hígado porque hoy es hígado graso, ¿verdad? Entonces, sí, cero grasas y cero azúcares. A ver, cuando digo grasas, es grasas trans, grasas saturadas en exceso, eso sí, nada. Azúcares, nada. Carbohidratos complejos, los que quieran. O sea, fruta, vegetales, eso sí. Uf, tengo mucho que trabajar, doctor, dice Blanca. Sí, pues evidentemente hay que trabajar mucho. Entonces, en septiembre, adiós pozole. Ay, caray, Susi, algo está pasando contigo y tus preguntas. Claro que adiós. No, mira, el pozole es saludable. Vamos a poner el ejemplo de un pozole. Si haces un pozole de hongos o de pollo, le pones rábano, le pones lechuga, no utilizas crema, puedes utilizar tortilla y con jocoque, pues a lo mejor te va muy bien y comes la cantidad necesaria, nada más, eso es muy importante. Dice, el clavo, yo lo ocupo cuando me duele la muela, ¿es un anestésico natural? Sí, efectivamente también es un anestésico y antiinflamatorio natural. Dice Lucy, ¿hay personas delgadas que pueden tener hígado graso? Sí, ya lo contesté que sí. Gracias, doctoras. Sí hicieron su tarea. Eso, Chihuahua. Ya les mandaron saludos. Eso. Dice, problemas cardiorrespiratorios, consecuencias del hígado graso. Sí, pueden llegar a ser consecuencias cardiorrespiratorias en el hígado graso. Y ojo, si les dio COVID más hígado graso, problemón. Hay que tener cuidado con las secuelas post-COVID y el hígado graso. Dice, para un hígado graso previo, ¿hay resistencia a la insulina? ¿Cómo es su relación? Ya lo explicamos, Geo, porque fíjate qué curioso. Cuando estamos hablando de que el hígado no está procesando bien y hay acúmulo de grasa, quiere decir que tampoco hay una buena señalización. El intestino está padeciendo, el metabolismo está mal funcionando, las proteínas no se generan bien y hay un problema general. Las membranas de nuestras células en todo el cuerpo, los sustratos o el proceso químico del hígado es fundamental para que se puedan allegar todas las partes del cuerpo para hacer membranas. Si las membranas son deficientes,
entonces no van a poder absorber ni glucosa y tampoco pueden encontrar los receptores adecuados para que la insulina haga su trabajo. Entonces hay una muy amplia consecuencia con respecto al tema. Dice Mini Jimena, ¿se hace el té de jengibre, canela, clavo, semillas de papaya o cómo? No, bueno, puedes hacer el té de jengibre, canela y clavo y las semillas de papaya se las pones al licuado, pero pues se puede hacer así, las puedes masticar, ¿no? Dice por acá, vamos acá. Doctor, ¿cómo se preparan las semillas de papaya? ¿Cómo se consumen? Yo me las pondría en un licuado, eso es lo que haría, porque si no, cuesta mucho más trabajo. Y hay que darlas por 2 meses y suspenderlas después un mes. Doctor, estoy haciendo mi rutina de hombro y espalda mientras veo el en vivo. Muchas gracias, mi querida Diana. Qué bueno, eso está de maravilla. Qué bueno que nos ocupen para poder estar a lo mismo. Gracias por inspirar. Muchas gracias a ti, Diana, por estar inspirándonos a nosotros con esto. Dice, el kit cero azúcar y membresía para un curso de preparación de alimentos para evitar y controlar el hígado graso. Acá yo les ayudo con el marketing. Oye, eso sería muy bueno, ¿no? O sea, sería muy bueno. O sea, ¿cómo podríamos? Es que ya tenemos el taller de postres saludables y el taller de pescado. Oye, ¿por qué no proponemos hacer? ¿Qué pensarían si hacemos otra vez el taller de pescado? Será muy bueno, ¿no? A ver qué opinan ustedes. Dice por acá, Burbujita, doctor, ¿qué piensa de la ozonoterapia rectal? Ay, caray, pues qué doloroso, ¿no? Dice, puede ayudar a desintoxicar el hígado. Sí, podría ser, pero es que miren, es que hay una controversia muy fuerte con las terapias colónicas, o sea, los lavados colónicos, la hidroterapia de colon, esas cosas, y la terapia con ozono, aunque puede tener muy buenas repercusiones, necesita aplicarle un buen experto con esto, y además el ozono, si tenemos deficiencias nutricionales, se ve muy limitado, eso también es un problema. Dice, tiene buena voz la doctora Lili, me imagino que estoy en Walmart. 15% de descuento, llame ya. ¿Qué tal? Dice por acá. Dice Flor, la psoriasis y relación con el hígado graso puede generar, no, la psoriasis y relación con el hígado puede generar hígado graso. A ver, es que es muy importante. La psoriasis tiene que ver directamente con el tubo digestivo. Y todo lo que tenga que ver con el tubo digestivo va a incluir al hígado, al páncreas y todo el tracto, ¿no? Toda la tripa. Entonces, sí, por supuesto, pueden ir vinculados, sí. Hola, Sensei, dice Ana Mayorga. Porfa, ponga la glutamina en oferta. ¿Qué hacemos con la glutamina? Pues díganle a las muchachas, ¿no? Que lo anuncian, que estén al pendientes, porque creo que sí va a haber oferta de la glutamina. Por supuesto que sí. Ahora, cuando escojan una glutamina, que sea sin maltodextrina, no de bote de gimnasio. A ver, esa glutamina de bote de gimnasio está bien para los atletas, pero cuando un paciente tiene un problema de hígado graso o tiene un problema gastrointestinal, tiene que darse extractos muy específicos de glutamina pura sin ningún tipo de azúcar. Muy importante eso que estoy diciendo, ¿eh? Doctor Fernando, ya lo vi en su podcast con Marco Antonio Regil, pero me cuesta dejar el azúcar. No quiero fallarle a Celia Cruz. Azúcar, exacto, azúcar. Dice Blanca, doctor, yo me tomo el licuado con kefir y le agrego una cucharada de todas las semillas y granos que tengo. Yo pienso que es sano y quizás sea contraproducente. No, yo creo que es bastante bueno. ¿Qué faltaría que le pusieras amaranto y fruta? Sería muy bueno. Dice Ash, café con una estrella de anís, solo con una taza, por favor. No, cero, cero café, por el amor de Dios. Cacao, el que quieran, ese puede ser muy bueno. Incluso en el tema de hígado graso, el cacao y sus polifenoles también tienen muy buenos efectos, ¿eh? Dice, ¿qué opina del magnesio para dormir? Ay, no es el tema, pero lo va a contestar. A ver, sí es muy bueno, es necesario, pero depende de qué fuentes. Si yo consumo un plátano en la noche, tiene un buen nivel de magnesio, de todos los magnesios, y nos va a ayudar exactamente igual que la suplementación. Dice Marisol, hola, saludos desde San Diego, California. ¿Qué hay para el vitiligo? Ese en vivo lo haremos después. ¿Tenemos el tema de vitiligo? Bueno, podemos programar uno de vitiligo porque sí lo han preguntado varias veces, pero lo podemos organizar con todo gusto. Aprendemos mucho. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los que están preguntando. El kefir hecho en casa ayuda a la microbiota intestinal muchísimo, Lluvia. Es de lo que más ayuda. Dice, doctor, ¿qué le puedo dar a mi hijo de 13 años que hoy me dijeron que tiene hígado graso? Ya ven, aquí hay un ejemplo. Niño de 13 años con hígado graso. A ver, bueno, es que, ¿qué te puedo decir? Necesitamos ver al niño, pero evidentemente todo está en vivo, por favor, escúchalo y aplícalo en el niño. Y las 5 reglas, ponlo a hacer ejercicio, hay que corregir la microbiota, acude al médico, por favor. La suplementación es muy, muy importante.
la corrección de los alimentos y algo bien valioso es que el estrés vaya moderándose, porque si no el fenómeno inflamatorio, y más a los 13 años cuando desarrollan cambios hormonales, aparecen muchas enfermedades aparte del hígado graso, porque se disregulan las personas. Dice Ander Cardona, dice, doctor, acabo de ver su podcast que hiciste con Marco Antonio Regil y me encantó total. Voy a trabajar bastante para tratar de eliminar de mi vida el azúcar y comer saludable. Por supuesto que sí. Creo que ese es el objetivo principal, fíjate. Dice Marina Herrero, hola Fer, ¿cuál es la medida ideal para el abdomen? A ver, Ale, tú tienes esa respuesta, por favor, ahorita nos la comentas. Dice Plácida Batista, no la cintura, el abdomen, ¿eh? Dice Plácida Batista, dice, hola doctor, buenas noches. Me salió colesterol en ayunas de 240. Dice, doctor, el doctor me mandó a tomar medicamento para bajarlos, pero no me gustaría tomarlo. Me sugiere hacer gracias adelantadas. Mira, aplica las reglas de este en vivo, pero sí hay muchas cosas que podríamos hacer uno a uno, o sea, personalizadas, para que pudieras bajar esto sin necesidad del medicamento. O sea, sería muy bueno. Dice, ¿cómo busco el omega 3 en Amazon? No lo encuentro. ¿Cómo que no lo encuentran? ¿Cómo buscan el omega 3 en Amazon, muchachas? Le pones omega 3 alfen-lesa y te va a salir ácidos grasos concentrados omega 3. Así, omega 3 alfen-lesa, junto o separado. Alfen-lesa con doble S, ¿ok? Saludos, doctor Brendis Lupis. Hola, Brendita, saludos. Fuerte abrazo para ti, para tu bebé. Trini, doctor, ¿tienen entrega en Estados Unidos? Fíjate que no, Trini, pero le vamos a pedir a Nayeli, si nos está observando, y por favor mándenle ese mensaje, que busque la alternativa de cómo podemos estar en Amazon Estados Unidos, porque ya estamos en Amazon México. Dice Leti Camacho, Leti, tienes mención honorífica con nosotros, mi querida Leti, siempre es parte de conversación de nosotros, ¿no? ¿Qué opinan de Leti Camacho? Todos la queremos mucho, ¿no? Dice, ¿cuándo el curso de ensaladas, doctor? Y otra vez el de postres. El de postres estuvo buenísimo, ¿eh? No sé si fuiste, pero no creo que no, ¿verdad, Leti? Pero estuvo buenísimo. Dice Trini, ¿el taller de pescado es virtual? No, es que virtual no podemos hacer un taller, el taller es práctico. Entonces no podemos hacerlo virtual. Dice, que vayan, dice por acá, que vayan al foro, seguro ahí está, habrá descuento de glutamina y todos suplementos. Sí, a ver, en el foro vamos a hacer, bueno, que vayan al foro y seguro va a haber descuentos, bien dice Leti Camacho, por supuesto que sí. Susi, gracias por compartir sus conocimientos, claro que sí, muchas gracias. Dice Jetsi, dice, ¿usted le puede ayudar? ¿En dónde me comunico? Por favor, Jetsi, claro que sí, con todo gusto los puedo apoyar. Marquen a los teléfonos que tenemos en el muro y ahí pueden estar. Dice Marc Mejía, dice, hola doctor, saludos desde Guatemala. Habla de tu restricción en la toma de café, gracias. Fíjate que sería muy bueno y gracias por el consejo, por la sugerencia. Vamos a hacer un en vivo del café, ¿por qué sí, por qué no? ¿Qué les parece? Porque ese sí es muy importante, ¿no? El viernes en el caminero, no. Pero ¿sabes qué me gustaría? Que fuera más bien un en vivo, porque sí necesitamos desglosarlo. ¿Qué les parece? Porque hay muchas dudas y hay un consumo muy elevado. Dice Luna, dice, felicidades, me encantan todos estos temas y cada vez quiero saber más y poco a poco vamos también viendo la alimentación en familia. Exactamente, ese es el objetivo. Muchas gracias. Dice Ander Cardona, doctor, las borracheras constantes pueden ser niveles altos de glucosa. Sí, a ver, el consumo de alcohol es de lo que más lesiona la microbiota. Si lesionan su microbiota, entonces pueden hacer que no se entere correctamente el cerebro y el páncreas que ya llegó el azúcar. Entonces, ¿qué implica? Que podemos tener alteraciones muy severas. Por esa razón es muy importante que ustedes puedan llegar a preservar perfectamente el tubo digestivo, pero el alcohol es de lo que más erosiona. Nosotros aquí en Alfenesa ninguno toma, ni Lili, ni Ale, ni nosotros decimos el alcohol, nada. Los sopes y los tlacoyos sí, pero el alcohol cero. Y siempre y cuando pues, sean de frijolitos o de haba, nada más. Ernesto, saludos doctor. Ernesto, estamos entrenando los domingos y tú no vas, caray. Ay, dice, ay, Leti Camacho, los amo, ¿ves? Leti Camacho es de los, dice, no puedo, por favor, otra vez. Dice, ok.
Ramos Lona dice, ¿la colitis se cura? A ver, la colitis, tenemos un en vivo de colitis. Ve a ver ese en vivo, seguramente te va a gustar y vas a encontrar muchas respuestas, de veras te lo digo. Bueno, ok, perfecto. Bueno, pues ya nos pasamos de tiempo, ¿verdad? A ver, Ale, ¿tienes tu último comercial de una vez para poder hacerlo? Porque también te falta, ¿no? Ah, ok, pues de una vez dalo, ¿no? Dice, y lo que siempre me pasa, lo mismo con la comida, tengo demasiada colitis, inflamación en el estómago, María Alejandra Romero. Sí, por supuesto, ve el en vivo de colitis, está muy bueno. Este en vivo, si les gusta, por favor pónganle me gusta, compártanlo con la gente que lo necesita. Y algo muy importante es, se va a quedar guardado en Instagram, en Facebook y por supuesto también en YouTube. Me encuentran como Doctor Fernando Leal, así como cualquiera de todas las redes, así nos pueden encontrar. A ver, Ale Berumen, a ver, cuéntanos, por favor. Bueno, primero que nada, yo sé que muchos quieren empezar a cuidar su alimentación, quieren empezar a hacer cambios en su estilo de vida, pero no saben cómo o pues no están tan familiarizados con esta parte, ¿no? Entonces, pues nosotros diseñamos todo un foro para que ustedes puedan hacerlo. Entonces, vamos a estar el 25 de octubre en el Hospital Español y vamos a tener 7 talleres interactivos. Vamos a tener desde alimentación, vamos a tener pausas activas, respiración y meditación, vamos a tener lectura de etiquetas, Identificación de datos clínicos de deficiencias nutricionales. ¿Cómo nutricionales. puedes saber que